Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la presentación? Sí, se escucha bien, profesora. Asistencia. Gracias. Buenas tardes, profe Villa María. Bueno, Sí, profe, la escuchamos y la vemos bien desde la yoga. bueno, estamos. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, disculpen los minutitos de tardanza, pero tuve un inconveniente, digamos, y me retrasé unos minutos. Después que terminemos la clase, ya les aviso si se activa una evaluación. Van a poder realizar una evaluación. Los contenidos son los que dimos la clase pasada, funciones cuadráticas o funciones de segundo grado sería, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy, que es una introducción a lo que son vectores y matrices. Lo aclaro, bueno, pueden hacer 2 intentos como la otra vez, y bueno, entre un intento y otro hay 20 horas, digamos, tienen que dejar 20 horas por lo menos, para poder hacer el segundo intento. La calificación que queda registrada en el sistema es la más alta de las 2 evaluaciones que realicen, ¿sí? La diferencia que tiene con respecto a la anterior es que las respuestas incorrectas penalizan. ¿Qué significa esto? Si cuando ustedes tenían una respuesta incorrecta en la anterior evaluación, ni sumaban ni restaban, ¿sí? En este caso, las respuestas incorrectas restan puntaje. Así que, bueno, les pido que revisen la clase y demás, ¿sí? Como para poder trabajar bien eso. Más que nada se los aviso, el sistema les va diciendo normalmente si la pregunta suma un punto, lo que tienen puesto es que cuando la responden mal, penaliza con el 30% del puntaje. ¿Qué significa esto? Que si sumaba un punto la respuesta correcta, cuando es incorrecta va a restar 0,30, ¿sí? Para que más o menos vayan sacando sus cálculos y vayan viendo, digamos, cómo va la nota. Y como siempre les digo, una vez que cierra la evaluación, esta evaluación va a cerrar el próximo martes a las 13:30. A partir de ese momento ustedes pueden entrar y ver, digamos, cuáles eran las respuestas correctas, ¿sí? En cada una de las preguntas, de manera, digamos, la idea es que esto sirva también para entender cuáles fueron los errores que tuvieron en la evaluación. Antes no lo pueden ver porque, como les dije, como todos pueden hacer 2 intentos, por eso, digamos, no ven la respuesta correcta hasta que no cerró, ¿sí? Cuando cerró, sí, ya lo pueden ver a eso de cualquiera de las evaluaciones. O sea, en este momento ustedes pueden ver las respuestas correctas de la evaluación 1 que ya está cerrada. Bueno, empezamos directamente, ¿sí? La idea de hoy es ver digamos, lo que se llaman 2 formas distintas de trabajar con números reales. ¿Sí? Vamos a ver el concepto de vector y el concepto de matriz. Los vectores y las matrices normalmente los vamos a trabajar nosotros con números enteros, pero cualquier número real puede formar parte de un vector y una matriz. Vamos a ver algunas operaciones básicas entre vectores y también de las matrices, algunas definiciones, propiedades básicas y, digamos, algunas operaciones sobre matrices. Me olvidaba, bueno, este viernes ya vamos a tener clase también conmigo de 14 a 16. Ahí lo que les pido también es vamos a trabajar bastante, esa clase ya va a ser bien práctica. ¿Qué significa? No vamos a tener transparencia, siempre que trabajemos los viernes lo voy a dedicar más que nada a trabajar con la práctica, ¿sí? Entonces voy a subir normalmente el día anterior una práctica y la vamos a ir resolviendo en Excel. ¿Qué significa? Va a haber algunos ejercicios, cuestiones y las vamos a ir trabajando. La herramienta de trabajo va a ser el Excel, ¿sí? Así que bueno, eso les marco porque en esta semana también vamos a ver algo de matrices, ya que el Excel, digamos, la organización que tiene es como una matriz, tiene filas y columnas, entonces todos los datos que uno trabaje sobre el Excel se pueden ver como una matriz, ¿sí? Que es una de las, digamos, de las definiciones que vamos a ver hoy. Así que eso también con respecto
al viernes. Vector, ¿sí? No sé cuántos se acuerdan de los vectores, pero bueno, los vectores son un conjunto ordenado, ¿sí? Que contiene normalmente un número fijo de elementos. La cantidad de elementos que tenga el vector me va a decir cuál es la dimensión del vector. Cuando hablamos de un vector y decimos cuál es su dimensión, lo que hacemos referencia es a saber cuántos elementos tiene, ¿sí? Fíjense, acá en el extremo inferior tenemos un vector y podemos ver que es un vector de dimensión 2. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos numéricos, digamos, nosotros cuando hagamos operaciones con vectores, vamos a trabajarlo siempre vectores en los cuales sus elementos son numéricos. Este es un vector de dimensión 2, ya que contiene dos elementos, ¿sí? Ahí fíjense que tenemos otro vector, ¿sí? El vector 4, 12, 31. ¿Cuál es la dimensión de ese vector? 3, me dicen acá, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí? La cantidad de elementos son 3. Entonces es un vector de 3 elementos. Y ahí, digamos, a propósito, yo le puse dos formas que hay de, digamos, en cierta forma de describir los vectores. Cuando lo tenemos a los elementos uno al lado del otro, hablamos de un vector tipo fila, ¿sí? Lo llamamos tipo fila. Y el vector que tienen ustedes en el extremo derecho, ¿sí? En el apunte, es un vector tipo columna, ¿sí? ¿Qué significa? Los elementos están ordenados como una fila o como una columna. Esto también es una característica de los vectores, que podemos tener cualquiera de los dos tipos, vectores tipo fila o vectores tipo columna. Ese vector tiene dimensión 3 porque tiene 3 elementos, ¿sí? Ahí, bueno, como les dije, ese era un vector tipo fila y tenemos vectores tipo columnas como el que les había mostrado en un primer momento. El módulo de un vector es otro concepto importante. Así como la dimensión de un vector está dada por la cantidad de elementos, el módulo de un vector es la longitud del segmento cuando uno grafica un vector, ¿sí? Un vector es un segmento y bueno, el módulo me va a dar la longitud que tiene ese segmento. El módulo de un vector, como es una longitud, siempre es un número positivo, ¿sí? Siempre va a ser un número positivo, y únicamente el vector nulo tiene módulo 0. ¿Qué significa el vector nulo? Es un segmento sin ninguna dimensión, ¿sí? Es un punto, porque para que un segmento, para que quede claro, cuando hablamos de segmento hablamos de una línea que une un punto origen y un punto final, ¿sí? Un segmento que tiene un origen y una línea que tiene un origen y un final es un segmento. El módulo de todos los vectores, bueno, viene dado, ¿sí? Por la suma de cada uno de sus elementos elevado al cuadrado. Los elementos, acuérdense que son cada uno de los componentes de ese vector. Todo eso, raíz cuadrada. Eso me va a dar el módulo del vector. Y fíjense que acá yo tengo un vector, digamos, puesto en una forma general, y yo tengo un vector U que tiene dos elementos, dimensión 2, tiene componente U1 y U2. El módulo de ese vector, el módulo siempre se va a representar con el nombre del vector. Los vectores siempre se representan con su nombre, con una flechita arriba. Bueno, le ponemos las barras paralelas y esto significa módulo, ¿sí? Es la forma de simbolizar el módulo. Fíjense que abajo tienen la fórmula. El módulo de ese vector es la raíz cuadrada de cada uno de sus elementos elevado al cuadrado. U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. Esa es la forma general. Cuando uno quiera sacar el módulo de un vector, lo que va a hacer, digamos, es a cada uno de sus elementos elevarlo al cuadrado, lo suma y a eso hace la raíz cuadrada y vamos a obtener el módulo. Entonces, hasta ahora vimos dos conceptos fundamentales de los vectores: la dimensión y el módulo.
Acuérdense, la dimensión de un vector está dada por la cantidad de elementos que contiene ese vector. Sea vector fila o vector columna, la dimensión va a estar dada por la cantidad de elementos que ese vector contiene. Y el módulo, digamos que como les dije, el módulo es la longitud del segmento, digamos, que representa ese vector, está dado por la fórmula, digamos, de elevar al cuadrado cada uno de sus componentes, todos sumados, la raíz cuadrada de esa suma me va a dar el módulo. A ver si me ayudan. Calcular el módulo de los siguientes vectores. ¿Cómo era? ¿Quién se acuerda? La raíz cuadrada, les había dicho, ¿sí? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 3 sería 9 más 16. Raíz, eso te da 25, raíz 25. Bueno, 5. si son positivos te da 7. No, 16 al cuadrado no, 4 al cuadrado. Pero después la hace por la raíz. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Qué hice yo? Cada uno de sus elementos al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Todo eso, la raíz cuadrada. ¿Sí? 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? 4 al cuadrado, 16. ¿Sí? 9 más 16, 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. ¿Sí? Acá lo que estamos diciendo es que la longitud del segmento que representa ese vector es de 5. ¿Sí? El siguiente. Dijimos cada uno de sus elementos elevado al cuadrado. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, 6, 12. 36 más 16. 64, raíz de 100 igual a 10. Muy bien. ¿Quién me está? Porque yo o miro el televisor o escribo. Para nada, ¿Quién estamos está a full acá. descansando? Estamos a full, me dijeron, ¿sí? 36 más 64 es 100. La raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí obtuvimos el módulo. ¿Sí? Que como les dije, el módulo está dado, lo que me está indicando es la longitud del segmento. Algunas cuestiones. ¿Cómo se grafica un vector? Cuando el vector no tiene indicado cuál es el punto origen, se asume por defecto que el punto origen es el origen de coordenadas. ¿Sí? Obviamente los que podemos graficar en un eje de coordenadas son los vectores de 2 dimensiones. Los vectores de más dimensiones no los podemos graficar porque nosotros podemos graficar 2 dimensiones en el plano. ¿Sí? Entonces siempre vamos a graficar los vectores como estos dos que tenemos acá, que son vectores de 2 dimensiones. Cuando no se indica cuál es el punto de origen, se toma que el origen de ese vector está dado en el origen de coordenadas. A ver si me siguen. Origen de coordenadas era la intersección del eje Y con el eje X. Y yo estoy diciendo, el punto origen de este vector, como no está indicado, voy a poner que es en la intersección 0, 0. Acá, digamos, es el punto donde se inicia origen de ese vector. ¿Cómo se hace para graficarlo cuando ustedes tienen vector de 2 componentes? El primero, digamos, se toma como X, el segundo elemento como Y. Entonces lo que yo voy a contar, voy a intentar hacerlo, no tengo una cuadrícula. Este sería mi 3, ¿sí? Y acá voy a intentar que sean iguales las medidas. Este sería 4, entonces la intersección es el punto, digamos, uno diría, el punto final de este segmento. Entonces, si yo grafico, ese es el vector B. Lo que hice acá fue graficar el vector B.
que tiene como origen el punto 0, 0 y finaliza en el punto 3, 4. Cuando recién estuvimos sacando el módulo, lo que estuvimos sacando es la longitud del vector. La longitud de ese vector es 5, ¿sí? Ustedes, si lo hacen en una hoja cuadriculada y con centímetro y demás, van a poder verificar esto, ¿sí? La longitud de ese vector, a ver que es 5, que es lo que estuvimos sacando, lo sacamos a partir de una fórmula, de la fórmula del módulo. Varios de estos, digamos, van a ver que les voy a poner un poquito en el foro como para que los grafiquen. Como les decía, uno puede indicar, aparte, cuál es el punto origen de un vector. Si el vector no tiene punto origen, como decíamos, asumimos que el punto origen está dado en el origen de coordenadas, punto 0, 0, y a partir de eso, ¿sí?, de ese punto, contamos dimensión 3 en el sentido de las X, dimensión 4 en el sentido de las Y. Y ahí vamos a obtener el punto final. Un vector, digamos, tiene un origen y un final, por eso hablamos de que es un segmento. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió lo que hicimos? ¿Sí? Sigo. ¿Cómo se suman los vectores? ¿Sí? Para ver alguna de las propiedades. Digo, vamos a ver propiedades de los vectores. Si uno tiene dos vectores, yo les puse, bueno, tengo un vector U que tiene n elementos, dimensión n, por eso tienen puestos puntitos suspensivos, U1, U2, hasta UN, ¿sí? Y tengo otro vector B que tiene B1, B2 y todos los elementos hasta Bn. Tengo dos vectores de igual dimensión. El vector suma, o el que obtengo de sumar ambos vectores, está dado por la suma de cada uno de sus elementos, ¿sí? El vector suma, que sería el resultado de sumar U más B, ¿sí?, está dado por sumar elemento a elemento. O sea, fíjense, sumo primer elemento de U con el primer elemento de B, segundo elemento de U con segundo elemento de B, y eso va a formar el segundo elemento del vector suma. Así con cada uno de sus elementos. ¿Qué significa esto? Que el resultado de sumar dos vectores de n dimensión me va a dar otro vector que también es de la misma dimensión, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es sumando elemento a elemento. Pasándolo a un ejemplito bien, digamos, con los datos. Si yo quiero encontrar el resultado de la suma de U más B, tal y como lo tenemos ahí, ¿cuál es el resultado? Los que estaban más despiertos ya no están más. 3 y 8. Muy bien, sigue despierto, ¿sí? Decimos, podemos, yo ya se los escribo como un vector, pero decimos, ¿ven? Es el vector que tiene como primer elemento 3, porque lo que hicimos es sumar primer elemento de U con primer elemento de B, y como segundo elemento 8, lo que me dictaron, ¿sí? Que es el resultado de sumar segundo elemento de U con segundo elemento de B. Obviamente, como les decía, el resultado es otro vector que le llamamos vector suma, que tiene las mismas dimensiones, tiene dos elementos, acuérdense que la dimensión estaba dada por la cantidad de elementos, que los vectores que estaba sumando, ¿sí? Siempre que haya dos vectores con igual dimensión, se pueden sumar. Y la suma es nada más que esto, ir sumando elemento con elemento, ¿sí?, según la posición que tienen. Primer elemento de un vector con el primer elemento del siguiente, así hasta que lleguemos al último elemento. Vectores de igual dimensión
se pueden sumar entre ellos, de esta forma, ¿sí? Ahí tienen también para hacer la resta. La resta pasa, uno podría decir exactamente lo mismo. Si yo tengo dos vectores de n dimensiones, ¿sí? Disculpen, ahí dice se define el vector suma y se define el vector resta. Yo acá lo tacho, ¿sí? Se define el vector resta. Sería, ¿sí? Como u menos b es igual de nuevo a ir restando cada uno de los elementos, ¿sí? Resto U1 menos B1, U2 menos B2, hasta la dimensión n, ¿sí? Hay de nuevo un ejemplito. Si tenemos esos dos vectores, W y B, ¿cuál es el resultado de restarlos a ambos? ¿Sí? Yo lo que quiero hallar es el vector dado por la resta, que es W menos B. ¿Cuál sería el resultado? Menos 3, menos 2. ¿Cómo? Menos 3 Menos 2. y menos 2. ¿Por qué menos 3? Yo ahí empiezo con mis preguntas. ¿Por qué menos 3? Es la resta. Ajá. 1 menos 4. ¿Cuánto queda? ¿Cómo queda? Yo digo que lo que tendría que tener como primer elemento, estamos todos de acuerdo, Sería- es 1 menos 4. Es decir, 5 y menos 8. Muy bien. ¿El mismo grupo? Chicos, todos son los mismos. Para nada. Para nada, muy bien. Otro. ¿Se entiende por qué 5? ¿Se acuerdan la regla de los signos? Si uno tiene 1 menos 4, ¿sí? Menos con menos queda más, 1 más 4, 5, y después tenemos menos 5, menos 3, todos negativos, me queda menos 8, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la primera clase yo los cansé con las propiedades, las sumas, las restas de los números enteros, números negativos? Era para que nos acordemos de esto porque lo íbamos a seguir usando, ¿sí? Acá entonces el resultado es el vector resta que queda con valores 5 y menos 8. Y cuando estén restando números negativos y demás, acuérdense, refresquen en la memoria todo lo que hablábamos vieron en la secundaria y demás, de regla de signos, ¿sí? Ahí lo tenían puesto, ¿sí? Más que nada ahí tienen el desglose para que lo vean. Lo que yo les decía, tienen ese 1 menos 4, ¿sí? Y después lo que tienen es menos 5, menos 3, para ver que llegamos a ese resultado que es 5 menos 8. ¿Alguna duda? ¿Alguno me quería preguntar algo? ¿No? ¿Estamos? Esta es la forma de restar vectores que tienen la misma dimensión, ¿sí? Los vectores también, y luego el viernes, disculpen, lo vamos a ver con con una parte práctica y para que ustedes vean cuando trabajamos con vectores de qué estamos hablando, digamos, y hacerle una utilidad más práctica, vamos a practicar todo esto con ejemplos, ¿sí? Pero bueno, los vectores muchas veces se tienen que multiplicar por un número, por un escalar, ¿sí? Y ahí fíjense que yo digo, yo tengo un vector de n dimensiones y k, que es un número real, el número que sea, digamos, dentro de los números reales. Si yo tengo que generar el producto de ese escalar por el vector, lo que hago es ir multiplicando cada uno de los elementos por el escalar k y obtengo el resultado del vector por el escalar. Y fíjense acá, k es mi número, mi escalar, mi número real, y entonces para poder obtener este resultado, que es el vector por el escalar, lo que hago es ir multiplicando elemento a elemento. O sea, hago k por el primer elemento, ese me va a dar el primer elemento del vector resultado,
K por el segundo elemento y va a ser el segundo elemento del vector resultado, así hasta que llegue al último elemento. Cuando yo multiplico un vector por un escalar, lo que obtengo como resultado es un vector, ¿sí? Fíjense que lo que yo estoy obteniendo como resultado sigue siendo un vector con igual dimensión a la que tenía antes de ser multiplicado por el escalar. O sea, si mi vector era de dimensión 2, cuando lo multiplique por el escalar, voy a obtener como resultado un vector de dimensión 2, ¿sí? No va a ser más grande ni más chico, que quede claro. El resultado de multiplicar un vector por un escalar es un vector de igual dimensión al vector original. ¿Se entendió eso? Hoy los noto como muy callados, no se quejan. No se quejan, no me retan, no me dicen que voy rápido. Reconquista está callado. De hoy que estamos participando. Muy bien. Bueno, ahora para que todos participen. A ver, primer ejercicio. Acá para que todos practiquen. Fíjense el primer ejercicio. Les puse todas las operaciones juntas. ¿Qué significa? Le puse un vector por un escalar, pero después también resta de vectores. Porque fíjense, primero van a tener que hacer, digo, vector por escalar, el escalar acá es el 2, el vector es U, vector por escalar, 3 es el escalar, B es el vector, van a obtener dos vectores, bueno, y los van a tener que restar entre sí. De nuevo, también acá, vector por escalar, vector por escalar, vector por escalar y restar un vector. A ver si me van dictando. 2 por U, ¿qué les da como resultado? 4,10. 4,10, muy bien. Un vector de dos dimensiones. Habíamos dicho que cuando multiplicamos un vector por un escalar, obtenemos un vector de igual dimensión al original, ¿sí? Fíjense que U era un vector de dos elementos. Menos 3 por 1, 3. 3,9. 9. Yes. Muy bien. Resultado. Ajá. 1,1. Sí, señor. Muy bien. ¿Sí? Se restan elemento a elemento. 4 menos 3, 1. 10 menos 9, 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿No hay dudas? Vamos a hacer el segundo. Otra regional. 10 y 25 puede ser. 10, muy bien, porque lo que hacen es 5 por 2, 10, primer elemento, 5 por 5, 25, ¿sí? El escalar es el 5. Y ahora, se las compliqué, ¿eh? Un medio es. Acuérdense que el escalar puede ser cualquier número real. Un medio es un número real, ¿sí? Un medio por B. ¿No quedaría un medio también ahí? Un medio, primer elemento, muy bien. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el 1 era, digamos, el que no modificaba el resultado en la multiplicación? ¿Y un medio por 3? ¿Quién da más? 3 sextos puede ser. 3 sextos. ¿Por qué 3 sextos? El 3 está bien. ¿Se acuerdan cómo se multiplicaba?
multiplicación de fracciones. Yo acá lo que estoy diciendo es que tengo 1/2 por 3. ¿Hay alguien que dijo algo y no escuché, chicos? 3 medios. 3 medios. 3 medios, perfecto. ¿Ahí se acordaron? ¿Sí? Me acuerdo, mi profesora de primaria, mi mamá era maestra, se multiplica derecho, se divide cruzado, te decía. ¿Sí? Era la regla. Se hace 1 por 3, sí, 2 por 1, porque, digamos, ahí lo que tenemos es un 1 que no lo colocamos en la fracción. ¿Y ahora? Ahora hay que sumar elemento a elemento. Hay que sumar 10 más 1/2, 25 más 3 medios. ¿Se acuerdan cómo se sumaban números enteros con fraccionarios? ¿Sí? Ahí lo que les digo es que para el primer elemento teníamos 10, lo que tenemos es 10 más 1/2 para sacar el primer elemento. Lo que hacíamos es sacar una forma, sacar factor común. Factor común de ambos es 2, ¿sí? 2 por 10, 20. 21 medios. Los dejé sin palabras. ¿Se acordaban? ¿Se acordaban cómo era? ¿Sí? La suma. Más o menos. Ahí vi la carita de que me venado tuerto, me dice más o menos me acordaba. Más o menos. Dogma de fe si no lo ponemos. 21 medio, coma 53 medios. 53 medios. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Igual, es lo mismo. O sea, lo que hizo su compañero es nada más que hacer 25 más 3 medios. De nuevo, sacamos de factor común 2. 2 por 25, 50. 2 dividido 2 queda 1. 1 por 3, 3. Entonces nos queda 53 medios. ¿Sí? Lo dejamos planteado como fracciones. Yo le digo, esto lo podríamos haber pasado a números decimales. Y en vez de estar hablando, digamos, de 1/2 acá, 1/2 es igual a 0,5, ¿sí? Y 3 medios también estamos hablando de 1,5, ¿sí? Digo, si alguno lo estuvo trabajando con los números decimales, no tendríamos que tener grandes diferencias. Después lo que hacen es suma de números enteros y números decimales. Se puede trabajar de cualquiera de las dos formas porque esas fracciones son fracciones sencillas, 1/2 y 3 medios. Y el último ejercicio, 5 por U ya lo hicieron en el ejercicio anterior, ese sale rápido, ¿sí? 10, nos da, 25. Sí, nos da 9,22. A ver. Su compañero dice que les da 9,22. Queda 10,25 menos 1,3, porque B estaba multiplicado por 1, según uno podría pensar, queda el mismo. Ah, claro, Disculpen. tiene como si tuviéramos ¿Sí? un 1. O sea, tiene una letra como la X. 10 menos 1, 9, 25 menos 3, 22. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algún grupo quedó con alguna duda? ¿No? ¿A todos les dio más o menos lo mismo esto para ir? Sí, está bien. A todos nos da. ¿Está bien? Bueno. Ahí, bueno, ustedes tenían abajo los resultados. Obviamente estos resultados estaban hechos sin hacer el paso a paso. Era para que más o menos vieran y tuvieran para controlar los resultados. Concepto después de vector, que como les dije, lo vamos a trabajar bastante en la práctica, por eso quiero que se entiendan, es el de la matriz. ¿Sí? Una matriz, digamos, una forma de trabajar numéricamente en la que una matriz tiene tantas filas y tantas columnas.
¿sí? Cuando hablamos de fila, hablamos, como decíamos siempre, en el sentido horizontal, ¿sí? Por eso hablamos de que esta matriz tiene m filas, ¿sí? Y tienen las columnas, sentido vertical, tiene n columnas. Todos los datos, cuando están organizados de esta forma, en filas y columnas, a esta forma se le da el nombre de matriz, ¿sí? Es un objeto que tiene una forma en la cual los datos se organizan en filas y columnas. ¿Qué dice cuando estamos hablando de una matriz? Cuando cada uno de los elementos que compone esta matriz, cada elemento fila-columna, ¿sí? Porque la posición va a estar dada por el número de fila, el número de columna, es un escalar. ¿Qué significa? Puede ser cualquier tipo de número real, ¿sí? Una matriz es una forma de organizar los números. En nuestro caso vamos a trabajar con matrices numéricas, donde los elementos son números reales, ¿sí? En donde tenemos los datos organizados en filas y columnas. Y cada uno de esos elementos es un escalar que tiene un valor numérico real, dentro de los números reales. Propiedades de las matrices. Yo les decía, vamos a ver que Excel trabaja todos sus datos como matriz. Vieron que cuando ustedes se apoyan en una celda, la ubicación de esa celda está dada por la fila y la columna en donde se encuentra, ¿sí? Por eso vamos a ver bastante práctica el viernes, como les decía, ya que el Excel trabaja toda su información. La planilla en la que ustedes están trabajando, la hoja en la que trabajan, es una gran matriz, ¿sí? Es una matriz donde nosotros vamos a trabajar obviamente con datos numéricos, ¿sí? Dos matrices de igual dimensiones se pueden sumar, ¿sí? Y se suman término a término. ¿Qué significa esto? Como pasaba en los vectores, ¿sí? El elemento que está en la fila 1, columna 1, se suma con el elemento que esté en la fila 1, columna 1, ¿sí? El elemento que está en la fila 2, columna 1, se suma con el elemento que está en la fila 2, columna 2, ¿sí? El resultado va a ser otra matriz de iguales dimensiones. ¿Cuál sería el resultado de sumar m más n? ¿Me lo van dictando? ¿Quién se anima? Dijo. ¿Sí? El resultado de sumar estas dos matrices. El primero es 0. Con el 2 más el... A ver. No entiendo. A ver. Fila 1, columna 1. ¿Qué valor va a tomar? 3. Primero es 3. ¿Estamos de acuerdo que es 3? Sí. Porque es 1 más 2. Estamos haciendo la suma. Sí. Vamos a hacer toda esa columna, digo, para que nos organicemos. Ahora díganme, fila 2, columna 1. 2. 4. 2 más 4. 4. 4. Seguimos abajo. Exacto, estoy haciendo toda la columna. 1. 4. 2. El elemento... 0 más Y 2. 9. 2 y 9. 2 y 9. La última 9. 2 y 9. Muy bien, ¿todos de acuerdo? Primera columna. El otro es Ahora pasemos a la segunda columna. 1 y 1. El otro es 2. 2. 2. 2. 2. El primero es 2. Y el segundo también. 2 de vuelta. 2 de 2. 2 también. El tercero es 3. 3 y Estamos 6. lentos. La columna es 6. 3. Y 6. 6. 3. 1. Siguen viendo lo que voy escribiendo en la pizarra, ¿no? Digo porque estoy siguiendo que los que me van dictando. 3. Y en la cuarta es
0. No, Pará, que están por allá. En la cuarta y 2, Karina. El otro es menos 2. Menos 2. Y el otro es 1, dos. 0. Dos. Ah, no, 2, Dos. perdón. Dos. No. 3. O menos 2. ¿Cuál? Ese, el último. Menos 1, 2. Menos 1. Sería 0. 0. Hablemos de a 1. Después 3. 0. 8. 8 y 3. ¿Quién me dicta la última columna? La columna 4. Ah, yo estoy por la última, claro, Cero. la tercera. 3, Cero. ¿Quién me dicta la última? 0, 3, 8, 3. 3. Para nada. Quedó medio amontonadito, disculpen la falta de espacio, pero ¿se entiende? Todas quedaron con números enteros, ¿sí? Menores a 10, aclaro, porque si ven uno muy pegadito al otro es porque son columna 3 y columna 4. O sea, cuando tenemos dos matrices de igual dimensión, el resultado de sumar es una matriz de igual dimensión a las otras dos, ¿sí? Fíjense que nos dio el resultado es una matriz de 4 filas y 4 columnas, ¿sí? Sigue siendo una matriz de iguales dimensiones, en donde cada elemento es el resultado de sumar los elementos que están en la misma posición. Elemento de la fila 1, columna 1, de la primer matriz, más elemento de la fila 2, columna 2. Esto puede parecer, ¿para qué me sirve? Bueno, vamos a ver que en muchas cuestiones uno trabaja con matrices, los datos se muestran como matrices, ¿sí? Lo vamos a ver bien en la práctica del viernes, y es necesario saber cómo sumar una matriz para que los datos que uno obtiene, digamos, sean consistentes con la información, ¿sí? Bueno, acá estaba el mismo ejercicio para que lo hicieran paso a paso, nada más que eso era el mismo ejercicio. Si yo tengo que multiplicar una matriz por un escalar, fíjense que si ustedes ya entendieron el concepto de vector, acá pasa lo mismo, ¿sí? La propiedad me dice que el resultado de multiplicar una matriz por un escalar está dado por, digamos, el hecho de multiplicar cada elemento de la matriz por ese escalar, ¿sí? Yo tengo una matriz A que, digamos, tiene una dimensión m por n, un escalar k. El resultado va a estar dado por esta otra matriz en donde lo que hago es multiplicar cada uno de los elementos por ese escalar k, ¿sí? Fíjense que lo que yo estoy obteniendo es una nueva matriz de igual dimensión a la original, ¿sí? A la primer matriz. Resumiendo lo que estuvimos viendo un poquito hoy, ¿sí? Dos matrices de igual dimensión se pueden sumar. Se suman término a término y dan lugar a otra matriz de igual dimensión. También puedo multiplicar una matriz por un escalar. Y eso, de nuevo, como decíamos, me va a dar lugar a una matriz de las mismas dimensiones de la matriz original, ¿sí? De la matriz a la cual yo multipliqué por el escalar. No se van a alterar las dimensiones en la matriz resultado, ¿sí? Eso para que quede claro esa parte. Ahí les puse yo, a ver, si multiplicamos esta matriz, que es una matriz 4 por 4, ¿sí? Porque tiene de nuevo 4 filas y 4 columnas, por el escalar K, ¿qué matriz obtengo? ¿Cuál es la matriz resultado? Vamos por columna, de nuevo. A todos los números. A todos los números. 4 por 2, 8, 4 por 2, 8. 8, Multiplique cada número por 8, 16. ¿Me dijeron? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Así me dictaron, 8, 8 y 16, porque tenían 2 por 4, 8, en los tres primeras
digamos, filas, y en la última fila 4 por 4, 16. Segunda columna. Menos 4, 4, 4, 4. Muy bien. Tercera columna. Dale. 0, Ajá. 0, 0. menos 8, 4. Bueno, por lo menos esta siesta los mantuve despierto algunos. Se durmieron. Que pasó las anteriores, pero esta por lo menos caché una. Caché una. Me encantó porque cachó una. Bueno, a la última columna. 4, 8, 12 y 4. 4. 12 porque tienen 3, ¿sí? Digo para 3 por 4, ¿sí? De nuevo, para que se entienda el concepto, lo que estamos obteniendo es una matriz de iguales dimensiones a la matriz origen, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, profe. Se entendió perfecto. Yo pensé que hoy nos iba a llevar más tiempo. Fíjense, mi pesimismo era que hoy nos iba a llevar mucho más tiempo lograr que se entendiera esto. Algunas cuestiones. ¿Qué información ustedes ven como matrices? En el mundo real hay mucha, digamos, información que uno lo trabaja como matriz, ¿sí? Fíjense, digamos, si uno quiere ver muchas veces los horarios de los colectivos, cuando salen y demás, que muchas empresas los tienen puesto como una matriz, ¿sí? Una matriz en las cuales le indica los diferentes horarios con los días. Digo, vamos a tener, aclaro, una matriz. Yo voy a borrar esto, ¿sí? Si ustedes entran en las páginas de las empresas de colectivos y demás, lo que ustedes tienen es una matriz en donde están los días de la semana, ¿sí? Ustedes pueden tener como columna lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esos son, digamos, el encabezado de las columnas y después tienen todos los horarios en los que sale, ¿sí? 7:30, 20:30, o sea, para cada día los horarios en los que sale. Información que se muestra como una matriz, para que ustedes vean y vamos a trabajar con los datos que normalmente en la vida diaria los vemos como matrices. Por eso necesitamos después poder operar con matrices. Obviamente acá lo que tenemos son horas, que no es, digamos, no tiene el formato de un número real, lo que vamos a decir, pero vamos a ver algunos ejemplos en los cuales uno puede ir viendo, digamos, los datos como una matriz y tiene que poder operar esas matrices, ¿sí? ¿Qué otra información ustedes la ven normalmente como matriz? En las regionales. El cursado de los alumnos, ustedes lo ven como matriz. La fecha de exámenes. Las fechas de exámenes las muestran como matrices. Díganme si por ahí los que trabajan no han generado, por ahí no han visto informes en que les dice ingresantes para cada una de las carreras. Digo, ingeniería industrial, ingeniería en sistema, ingeniería eléctrica, ¿sí? Y cada uno con los años, 2015, 2016, ¿sí? 2017, estos serían mis filas, estas mis columnas, y empiezan a escribir normalmente en un informe la cantidad de ingresantes, ¿sí? Para cada carrera uno va poniendo cantidad de ingresantes por año, estoy inventando números, pero para que sean números reales, ¿sí? Y uno va escribiendo, y esta información se muestra como una matriz con filas y con columnas, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplito sencillo. Si ustedes quieren cargar lo que van gastando, lo que van consumiendo por mes en su casa y pueden después comparar o pueden generar un cuadro comparativo año a año, ustedes pueden poner los meses, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y van poniendo, bueno, si tengo los datos. En el 2016, en enero,
gasté tal monto de dinero, ¿sí? En febrero tanto, en marzo tanto. Después saco para el 2017, ¿cuánto gasté por mes? Saco para el 2018, ¿cuánto gasté por mes? ¿Sí? Y después a lo mejor yo sé que esos ingresos, digamos, van a bajar en mi hogar porque me jubilo, ¿sí? Digamos algo así. Entonces yo quiero ver cómo va a afectar en ese último año. Entonces podemos pensar 2017, trabajarlo como un vector, porque una matriz está compuesta, uno puede verla por vectores. Cada una de sus filas o de sus columnas son vectores, ¿sí? Son un conjunto de elementos. Por esto es importante que ustedes sepan operar con matrices y vectores, porque normalmente la información la trabajamos como matrices o como vectores, ¿sí? La vamos trabajando de esa forma, entonces es necesario que sepamos, vamos a ver algunos ejercicios de la vida diaria, claro, esto de mostrar información y tener que operar con ello. ¿Qué significa tener que operar? Tener que sumarlos, tener que restarlos, tener que multiplicar, ¿sí? Porque normalmente mucha información se muestra como matrices o como vectores y por ahí no sabemos cómo trabajar, ¿sí? Cómo trabajar cuando estamos con esas dimensiones. ¿Alguna duda hasta acá? Ahí me dijeron, acá me habían dicho que como matriz uno podía ir viendo los horarios de los alumnos. ¿Vieron cuando ustedes arman las planillas de horarios de cursado de las materias? Es información que se está mostrando en un formato matriz, en donde uno pone los días, los horarios y va colocando cada una de las materias que se dicta en ese horario. Fíjense la cantidad de información que toma ese formato de matriz. Como les dije, nosotros vamos a ver matrices, pero matrices en las cuales los valores de las celdas sean numéricos, ¿sí? O estamos en el álgebra, digo porque ahí lo que estaban poniendo por ahí era el nombre de una materia, ¿sí? Por eso nosotros lo que vamos a trabajar son matrices en los cuales cada uno de sus elementos son numéricos, están dentro del dominio de los números reales. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿No quedó ninguna duda de este tema? ¿No? ¿Está todo ok? Más o menos esa Reconquista. Bueno, ya que, digamos, hoy... No, decíamos que no sabíamos que eran vectores. Mentira. Que no se entendió desde la primera transparencia en adelante, no quedó nada claro. No, broma. De transparencia 2 en adelante. No, ahora que, o sea, de mi parte, por ahí pensé que les iba a llevar un poquito más de tiempo esto, y tenemos tiempo. Si les parece, nos sacamos las dudas que hayan quedado de los temas anteriores, no perdamos, digamos, no perdamos la oportunidad que tenemos de ver. Y la otra cosa... Villa María, tómense de vuelta. ¿Qué? Una cuestión más, no sé si vieron que les coloqué en el foro para que me vayan informando los grupos. ¿Por qué? Porque necesito pasarles durante la semana esta o fines de la semana próxima el primer trabajo práctico, ¿sí? Y los trabajos son diferentes por grupo, por eso necesito saber quiénes conforman cada grupo porque se los voy enviando de manera personalizada. ¿Qué significa? Bueno, grupo 1 de Villa María les toca un trabajo práctico, grupo 2 de Villa María les toca otro trabajo práctico. Por eso es que coloqué, no sé si les llegó, pero en un foro que uno por grupo nomás, uno de los que conforman el grupo, comenten en el foro y me digan, bueno, nosotros somos de Villa María, somos tal y tal, y formamos un grupo, sin nada más que eso, para poder yo ir asignando los trabajos. Porque ¿cuáles son las cuestiones? Aclaro, es más que nada para la gente que está en una misma regional, a los grupos que se formen y ir dándoles diferentes enunciados, ¿sí? A cada uno un enunciado distinto. No tiene sentido que a 20 de la misma regional les dé exactamente el mismo enunciado porque van a ser
2 los que trabajen y el resto se va a quedar mirando, ¿sí? Por eso es que intento darle diferentes enunciados a cada uno. Y por eso es que necesito lo antes posible saber bien cuántos grupos tengo, ¿sí? Porque por ahí yo tengo muchos alumnos en el aula virtual, y por ahí no veo tantos cuando estoy acá transmitiendo, entonces quiero saber efectivamente cuántos están haciendo el trabajo práctico, cuántos tienen que hacer la materia completa. Cuestiones para muchos, yo sé que muchos, no sé efectivamente de qué regionales son, pero han pedido equivalencia, ¿sí?, de la materia. Aquellos que tienen equivalencia otorgada en la parte de álgebra, este primer trabajo práctico no lo tienen que hacer. El primer trabajo práctico es bien de la parte de álgebra. ¿Por qué? Porque algunos tuvieron, y lo que van a tener que hacer es el trabajo de tuvieron otorgada la equivalencia para la parte de álgebra y les falta la parte de probabilidad y estadística, que eso está incluido en el segundo trabajo grupal, ¿sí? Yo cuando empiece, la semana que empiezo a trabajar probabilidad y estadística, lo voy a avisar en el foro, porque sé que hay unos cuantos por ahí que tienen dada equivalencia para la mitad de la materia, porque tienen aprobadas materias de álgebra, entonces era lo que correspondía, obviamente ya tenían aprobado materias de álgebra, pero no tenían aprobadas materias de probabilidad y estadística, ¿sí? Por lo cual tienen que hacer la otra mitad. Yo lo voy a poner en el foro, nos falta bastante contenido todavía, pero les aclaro por si alguno de sus compañeros le pregunta o algo, voy a avisarles bien cuando empezamos con la parte de probabilidad estadística. La semana que empecemos lo voy a avisar en el foro, por lo cual todos los alumnos que estén en el aula van a recibir la notificación. Pero se los aclaro también para este primer trabajo práctico, no hace falta que lo haga la gente que ya tiene aprobada la parte de álgebra. Sí, este primer trabajo práctico, que como les dije, en el transcurso de esta semana o la próxima, según como ustedes me vayan diciendo bien la conformación de los grupos, ya se los voy a ir enviando a cada uno, ¿sí? Los trabajos prácticos, como siempre, digamos, tienen ustedes un enunciado que ir resolviendo punto por punto, generan, en este caso van a tener que generar una planilla Excel, van a tener que generar un documento Word, PDF, lo que ustedes, digamos, consideren necesario, y lo suben a ambos a la plataforma, ¿sí? La entrega se hace por medio de la plataforma. Cuando se los entrego a todos, yo ya pongo la fecha límite de entrega para ese trabajo, y mientras, digamos, no se haya cumplido la fecha, lo pueden subir a la plataforma. Una vez que se vence, la plataforma no los deja subir más el trabajo. ¿Alguna duda? Profe, dice María, somos un grupito de 6, ¿lo podemos hacer todos juntos? Sí, yo les dije que cuando teníamos un número así muy chiquito, acá creo que en Santa Fe tenemos, no sabemos si 4 o 5, ¿sí? También lo van a trabajar todos juntos porque no tiene sentido que los separen 2 de 3, más que nada por el segundo trabajo. El segundo trabajo tiene un poco más de investigar, buscar ustedes datos y demás, y si son muy pocos les va a costar bastante, ¿sí? ¿Sí? Como les dije. Profe, gracias. No, de nada. Si en alguna regional me dicen, como acá, somos 5, somos 6 cursando, arman un solo grupo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profesora de Córdoba, le hago una preguntita. ¿Sí? Para ponerle el nombre de los integrantes del grupo, ¿lo hacemos como mensaje a usted, al foro? Respondiendo en el foro, uno de todos los del grupo me dice Córdoba, somos de Córdoba, somos Pérez, Gómez y no sé qué más, ¿sí? Nada más que eso. Bien, pero bien, gracias. Sí, necesito saber bien la regional. Ustedes por ahí cuando me escriben asumen que yo lo sé, y yo, digamos, son unos cuantos. En esta aula tengo más de 120, como les dije, yo por ahí en las aulas no veo tanto. Sé que tengo un buen número que pidió equivalencia, que no tiene por qué, digamos, estar cursándola ni nada por el estilo, porque se les dio la equivalencia, pero necesito ver bien el número que va a conformar los grupos, ¿sí? Porque no sé si tengo que hacer 10 trabajos prácticos o 50. Les digo la verdad, en este momento estoy parada en el punto de que tengo
como le decía, más de 120 alumnos en el aula virtual, que si van a formar grupos de 5, digamos, tengo un buen número de grupos, ¿sí? Pero si de esos 120 varios ya tienen la mitad de la materia aprobada por equivalencia y demás, bueno, se reduce el número de grupos. Sí. De Villa María, ¿podríamos repasar funciones de segundo grado? ¿Sí? Sí. Gracias. Usemos el tiempo que tenemos. Uy, casi me llevo algo puesto. Repasamos, ustedes me detienen en donde hayan quedado dudas y demás. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de funciones de primer grado? Decíamos funciones de primer grado porque el exponente al que estaba elevado la x era un 1, por eso no lo veíamos, ¿sí? Y toda función de primer grado siempre se grafica como una recta. O sea, el gráfico al que iba a dar origen una función de primer grado siempre es una recta, ¿sí? Pero después ya tenemos otros tipos de funciones y habíamos hablado de las funciones de segundo grado. Funciones de segundo grado, ¿por qué? Porque el máximo exponente al que está elevado la x es el 2. Por eso decimos que son de segundo grado. Y lo que habíamos dicho, digamos, como concepto es que todas las funciones de segundo grado daban origen, se graficaban como una parábola, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que íbamos a tener un gráfico con esta forma, ¿sí? De esta forma o al revés, después vamos a ir avanzando en el tema de si tiene un máximo o un mínimo, pero íbamos a tener alguno de estos gráficos siempre que grafiquemos una función de segundo grado, ¿sí? Avanzo y ustedes me detienen, si esto ya lo entendí me avisan, ¿sí? No hay problema. La función de segundo grado, como dijimos, es una función, digamos, real, donde la variable toma valor real. La variable es y, es el resultado de la función. Entonces decimos, la variable toma un valor real y la variable se define utilizando un polinomio de segundo grado, ¿sí? Que decimos que la forma general, yo le decía, esta es la forma general de una función de segundo grado, en donde decimos que y es igual a que a va a tomar el valor de cualquier número entero, y cualquier número real, disculpen, cualquier número real significa cualquiera menos el 0. A la restringíamos y decíamos, puede tomar cualquier valor real menos el 0. ¿Y por qué no 0? Porque si yo multiplico por 0 cualquier número, ¿qué me da? Cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto es? ¿Se me durmieron todos? 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, si A toma el valor 0, este término completo se hace 0 y deja de ser una función de grado 2. Por eso esta restricción. Una función de grado 2 es aquella en la que tenemos esta forma general, vamos a decir A por X cuadrado más BX más C, donde tanto A, B y C pueden ser cualquier número real, pero A no tiene que ser 0, porque si A es 0, no es una función de grado 2, porque va a ser 0 ese término completo y va a ser una función de grado 1, que era lo que habíamos visto antes. Por eso esa restricción sobre A. Toda función que tome esta forma, A por X cuadrado más B por X más C, va a ser una función de grado 2.
y yo escribo algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿se ve lo que yo escribí? ¿Todos lo ven? ¿Eso es una función de grado 2, función polinómica de segundo grado? Sí, porque está elevado al cuadrado. Exacto, sí, porque está elevado al cuadrado, porque el mayor exponente al que está elevado x es al cuadrado. Pero fíjense que b en esta ecuación vale 0. ¿Por qué digo b valió 0? Porque no tengo el término en donde hay un número multiplicando a las x. Ese término, fíjense que no aparece, ¿sí? Tengo el término independiente, o sea, en esta función yo puedo decir que c es igual a 1/2, si uno quiere compararlo con la forma general, que a es igual a 0,3 y que b es igual a 0, porque el término en el cual aparece x multiplicando por algo no apareció en la fórmula que yo les escribí. Pero es una función de grado 2, porque el término en el cual x está elevado a su mayor exponente es elevado al cuadrado. ¿Sí? Digo, como para que se entienda y que ustedes entiendan que este es el formato general de cualquier función polinómica de segundo grado, como decíamos, con las restricciones de que a, b y c tienen que pertenecer a los números reales, tienen que ser, digamos, cualquier número real, pero a tiene que ser distinto de 0. Puede ser cualquier número, pero no 0. Cualquier número real, pero no 0. Y esa restricción únicamente existe para a, porque es la que está multiplicando a x al cuadrado. Hasta ahí estamos los que más, o sea, la idea es que aclaren todas las dudas, ¿sí? En muchas situaciones, yo les había puesto de la vida cotidiana, muchas cuestiones se modelan siguiendo una función polinómica de segundo grado, ¿sí? Por esto es importante que la sepan, digamos, la sepan ver, sepan sus propiedades para poder, digamos, transformarla a las situaciones de la vida diaria, no podría pensar. Y la clase pasada habíamos visto, la clase anterior, un ejemplito en que yo les decía que el departamento de ventas de una empresa que fabricaba un producto X, no importa que sea, había dicho que el beneficio de fabricar unos artículos venía dado por esa expresión, ¿sí? Y es el beneficio que yo obtengo por fabricar ese producto y era igual a menos 2x cuadrado más 60x menos 250. Fíjense que eso es bien una función polinómica de segundo grado, en donde el valor de a, si ustedes quieren, es igual a menos 2, el valor de b está dado por 60 y el valor de c está dado por menos 250, ¿sí? Función polinómica de segundo grado. El departamento de ventas había encontrado esta fórmula que representaba el beneficio, pero ahora lo que quería saber es cuánto tenía que producir diariamente para que el beneficio sea el máximo posible, ¿sí? Lo que se considera optimizar la producción, producir la cantidad exacta que me da el mayor beneficio, la cantidad de artículos que necesito fabricar para que el beneficio sea el máximo. Ustedes, viendo nomás esta función, cuando ustedes ven esta función, ustedes ya saben que esto es una parábola, ¿sí? ¿Y se acuerdan una propiedad que habíamos visto? ¿Cómo yo sé si es una parábola con un máximo o una parábola con un mínimo? ¿Qué nos teníamos que fijar para ver eso? El valor de A.
el valor de A. En este caso A es menos 2. Es un número negativo. ¿Qué nos dice? Cuando A es negativo, ¿qué es lo que nos está indicando? ¿Quién se acuerda? Miren que después en la evaluación les va a aparecer eso. Es que hay un máximo ahí. Que hay un máximo, exacto. Si tiene un máximo una parábola, significa que su gráfica es de esta manera. ¿Estamos todos de acuerdo que esto tiene un valor máximo? ¿Sí? Porque llega a un punto, o sea, va creciendo, 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 llega a un valor máximo y luego empieza a decrecer. ¿Sí? Cuando A es negativo, la parábola tiene un máximo. ¿Qué significa que tiene un máximo? Que tiene esta forma. Si A es positivo, es al revés. O sea, la parábola, la dibujo acá arriba, ¿sí? Tiene un mínimo. Lo que tiene es un mínimo y no un máximo. ¿Sí? La parábola es una función continua. Por eso las parábolas que tienen un máximo no tienen mínimo absoluto. Lo que les quiero decir es que esto sigue hasta el infinito y más allá, si quieren, se podría decir. O sea, no hay un mínimo y en este caso no hay un máximo. Sigue creciendo, 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 ¿sí? Para todos los números reales. Porque I, digamos, el dominio está dado por todos los números reales, ¿sí? En este caso, en el de esta empresa, uno puede decir, puedo encontrar un máximo, si puedo saber cuántos productos tengo que fabricar para maximizar el beneficio, que sería ese punto, ¿sí? Porque si fabrica menos que eso, gana menos, si fabrica más, también empieza a ganar menos. ¿Qué habíamos visto? Bueno, acá yo hice la gráfica en Excel. Yo les había dicho, una de las formas que tienen para hacerlo es reemplazar por valores en la función, ¿sí? Reemplazar por valores significa hacer una tablita en el Excel en donde ustedes le van dando un cierto valor a X y sacan el valor de Y. O sea, si yo le doy valor a X, puedo sacar el valor de Y. Un ejemplo ahí. El punto en el cual X vale 0. ¿Cuánto vale Y? Se me durmió la tropa. Si X vale 0, ¿qué resultado da esto? Menos 2 por 0 al cuadrado. Menos 2,50. Menos 2,50. Bueno, que estaba así. Esto ya me va dando un punto de la parábola, digo, para que empecemos a sacar diferentes puntos de la parábola. Esto lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, esta es la intersección. Cuando X vale 0, ¿qué significa? Que estoy interceptando a uno de los ejes. ¿A cuál eje estoy interceptando? Tenemos el eje de coordenadas. Al de la I. Al eje de las Y, muy bien, ¿sí? Esta era la forma de sacar la intersección de la parábola con el eje de las Y, es cuando X vale 0. Yo ahí estoy diciendo que esta parábola pasa por el punto 0 para las X, menos 2,50. Pongámosle que acá está el menos 2,50, es negativo, entonces está por debajo. La parábola pasa por este punto. Hasta ahora encontré un solo punto, pero digo, es una forma que ustedes tenían para graficar. Hacen, digamos, una secuencia de puntos y acuérdense que lo que hacíamos, ¿sí? Después si quieren lo hacemos paso a paso, es con el Excel sacar una línea de tendencia
pero le decían que era un polinomio de grado 2, porque ustedes ya saben que esto era un polinomio de grado 2. En este caso ustedes tenían la función, ¿sí? Ya tenían, digamos, la función porque se la viene dada por el departamento de ventas. Bueno, habíamos hecho, aclaro más que nada para pasar, el gráfico, y bueno, ahí tenían la gráfica en Excel y uno podía ver que era una parábola en la cual había un punto máximo. Ese punto máximo estaba dado, digamos, o el beneficio máximo que se podía tener era 200, era, digamos, el beneficio mayor que podía tener esta empresa, 200 pesos, lo que fuere, por día. Y bueno, ese punto estaba dado cuando yo fabricaba 15 productos, el beneficio era de 200. Después empezaba a decrecer. Veíamos que cuando produzco 16 artículos, el beneficio bajaba a 198. Si produzco menos, también, si produzco 14 artículos, el beneficio era también de 198. Por eso encontrábamos ese valor máximo, y lo que había que decirle al departamento de ventas es que por día fabrique 15 productos, porque de esa manera iba a tener el beneficio máximo. Más de 15 productos empezaba a tener menos, digamos, menos beneficio. Bueno, esto me lo estuvieron diciendo, díganme si no está claro. El hecho de cómo nos dábamos cuenta si una parábola era cóncava, digamos, con sentido, digamos, con un mínimo, con un máximo, venía dado, más que nada, por el valor de A, ¿sí? A es la que me iba a decir cuál era la concavidad. Cuando A es mayor a 0, la función tiene un mínimo, ¿sí? Y la gráfica es del tipo que tienen ahí, dos gráficas dibujadas, cualquiera de esas, toda la variable que ustedes piensen, pero cuando A es mayor a 0, la parábola tiene un mínimo. Cuando A era menor a 0, que era este el caso en el que A valía menos 2, la función tiene un máximo y obviamente se grafica, digamos, como lo habíamos visto en el ejemplo. Acá nada más había aclarado lo que les dije al principio. Cuando A vale 0, esto no es una función de segundo grado, por lo cual no tiene concavidad, ¿sí? Pasa a ser una recta. La recta, digamos, no tiene una concavidad, por eso no se analiza, ¿sí? Tomamos únicamente los valores. Recién ustedes me habían dicho, ¿sí? ¿En qué punto esa parábola corta el eje Y? Lo encontramos, digamos, porque sabemos que cortamos al eje Y cuando X vale 0. Siempre vamos a cortar al eje Y cuando X vale 0, ¿sí? Si X vale 0, los dos primeros términos de la función de segundo grado se anulan y lo único que nos queda es C, que es la variable independiente, ¿sí? Si yo digo que X vale 0, obviamente toda función de segundo grado tiene esta forma, que era lo que yo decía, A por X cuadrado más B por X más C. Si X vale 0, este término se me hace 0, este término se me hace 0, entonces lo único que me queda es C. Y igual a C, digamos, ese es el punto en el cual se produce la intersección con el eje Y. Cuando X vale 0, Y vale C. ¿Hasta ahí estamos? Me detienen si no se entiende, por favor, ¿sí? Bueno, después la pregunta que yo le había hecho era ¿cuántas veces le parecía que una parábola cortaba el eje X? ¿Sí? Y ahí habían surgido varias dudas y yo le había dicho, puede no cortarlo nunca al eje X, ¿sí? Puede cortarlo una vez y puede cortarlo 2 veces. Y ahí me habían preguntado bastante ¿por qué nunca? Y puede ser que nunca lo corte, porque ahí lo que estoy dibujando son los dos ejes, puede tomar una forma de este tipo, y fíjense que nunca es una parábola que tiene un mínimo, pero que nunca corta el eje de las X, puede tomar, en cualquiera de los cuadrantes dibújenlo, ¿sí? Puede tomar una forma así, ¿sí? Puede tomar una forma
así, ¿sí? De cualquier forma, podría no cortar nunca al eje, ¿sí? De las X. ¿Y cuándo lo corta una vez? Y solo una. A ver quién está despierto. ¿Cuándo Cuando corta está en el eje de las origen. X sola vez? Cuando está en el origen. Cuando está en el origen es una, no es siempre. Pero está bien dicho. Bueno, cuando el vértice está sobre el eje Y, sería. O sea, ¿cuál sería la cuestión? Cuando el mínimo o el máximo de la parábola, cuando el mínimo o el máximo está sobre el eje de las X. ¿Se entiende? Puede tomar cualquiera de las formas que ustedes quieran, pero corta una sola vez, porque tiene ahí, digo para su compañero que decía que está en el origen, esa parábola no está en el origen y corta una sola vez el eje de las X. O sea, corta, tiene su punto mínimo o su punto máximo, y acá estaría lo que vos me decías, ¿sí? Justo en el eje de las X. ¿Qué significa eso? Que el punto máximo, disculpen, el vértice, está dado en Y igual 0, ¿sí? Cuando Y es igual a 0. Esa es la vez que corta una sola vez al eje, ¿sí? De las X. Cuando su mínimo o su máximo se da cuando Y es igual a 0. En el origen que vos me decías, es su mínimo o su máximo, según como sea la gráfica, está dado en el punto 0, 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que recién me decía era, estabas justo yendo a ese caso especial, pero quiero que quede claro, si su mínimo o su máximo está dado justo sobre el eje de las X, entonces esos son los casos en los cuales corta una sola vez, ¿vale? Tiene una única intersección en el eje de las X. Y después todas las que cortan dos veces, ¿sí? Cortan dos veces porque tienen forma de este tipo, en cualquiera de los cuadrantes, de nuevo, yo los pongo a un lado positivo o negativo, pero cortan dos veces, ¿sí? El eje de las X. Las parábolas siempre son simétricas respecto de su vértice, por eso decimos o lo corta 0, lo corta 1 o lo va a cortar dos veces, ¿sí? Si corta el eje de las X, como decíamos, bueno, entonces Y vale 0 y uno puede sacar la ecuación. Y lo que teníamos, lo que se utilizaba normalmente era la ecuación de la resolvente. Yo, no, como les dije, no les voy a pedir que se acuerden, esta ecuación la usaron un montón en la secundaria y demás, pero bueno, por ahora lo dejamos. Acá fíjense que están sacados para esa función, para la que estuvimos viendo de producción de la empresa, cuál es la intersección con el eje Y, que habíamos dicho siempre es 0, C. Ese es fácil. La intersección con el eje Y está dado por el punto en el que X vale 0, ¿sí? Y vale C. Y la intersección con el eje X en esa función que estuvimos trabajando lo intersectaba en dos puntos. Obviamente si intercepto al eje X y vale 0 y tenía con X valiendo 5 y con X valiendo 25 eran las dos intersecciones con el eje de las X. Eso se lo he dicho, bueno, ¿cómo podría uno confirmar esto? Bueno, lo que se puede hacer es reemplazar por 5. Voy a hacerlo como para que lo vean. Si yo reemplazo X por 5, me queda menos 2 por 5 al cuadrado más 60 por 5 menos 250. Yo sé que esto me tendría que dar 0, ¿sí? 5 al cuadrado, 25 por menos 2, menos 50. 60 por 5 es 300, menos 250, y me queda menos 50, más 300, más 250, ¿no es cierto?
menos 250, 0. Entonces se da lo que yo les decía, o sea, intersecta porque cuando x vale 5, y, que sería el resultado de todo esto, me da 0. También cuando x vale 25, ¿sí? Cuando x vale 25 me va a dar exactamente de nuevo y igual a 0. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No me preguntaron más? ¿Ya los perdí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Y yo les... ¿Sí? Más o menos, un poquito. Y yo les había dicho que para ir cuando uno tiene que... ¿Cómo lo projecta? Ahí, los escucho recortados. Si me querían preguntar algo, chicos, repitan porque... Bueno, yo les había dicho que cuando uno ya tenía la función explícitamente y no tenía las herramientas para hacer gráficos y demás, lo que uno podía tener ya es la fórmula para sacar el vértice, ¿sí? Esta es la fórmula que me permite obtener el vértice de una parábola, ¿sí? De esa manera yo obtengo el vértice, yo ya sé si es un mínimo y un máximo por el valor que tomó A, ¿sí? Si yo tengo la función puesta explícitamente, yo ya sé si es un mínimo y un máximo, y de la forma que puedo sacar el vértice es numéricamente a partir de esta fórmula, ¿sí? Ahí fíjense que lo que les dice es que el vértice está dado como un punto, obviamente. Un punto tiene dos valores, x e y, en donde x es igual a menos b sobre 2a y es igual a menos b al cuadrado sobre 4a más c. De nuevo, estamos operando, haciendo operaciones algebraicas con los, digamos, con los números que, digamos, tenemos en la función. A, B y C lo tenemos en la función nuestra, ¿sí? Así que podemos trabajar a partir de eso. En nuestro ejemplo, el vértice va a ser el punto que encontramos gráficamente, ¿sí? Les da 15 y les da 200. Tal y como se encontró, digamos, de forma gráfica, también se puede sacar realizando las operaciones algebraicas. Acá yo les puse, bueno, tenían también al lanzar verticalmente un objeto hacia arriba, la velocidad inicial está dada por 24 metros por segundo, la altura máxima que alcanza está dada por una función, ¿sí? La función con la cual yo saco la altura máxima de un objeto después de tantos segundos viene dada por 24x menos 5x cuadrados. Esta es una función ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de función es? Segundo grado. De segundo grado, muy bien. Sí. En la cual el valor de A es menos 5, ¿sí? Valor de A es la que está delante del x cuadrado. El valor de B es 24. Y en este caso C es igual a 0. ¿Sí? Yo quiero ver con la forma general de las funciones de segundo grado. A es igual a menos 5, B es igual a 24 y C es igual a 0. Yo ahí lo que les digo es, ¿tiene un máximo o tiene un mínimo? Un máximo al menos 5. Un máximo, exacto, porque A es menos 5. Tiene un valor negativo, entonces esta es una parábola que tiene un máximo. Y podemos saber la altura máxima, porque si aprendimos a sacar el vértice, digamos, de una parábola, podemos saber cuál es la altura máxima que va a tener, en cierta manera, ese objeto al ser lanzado al aire, ¿sí? Y más que nada, fíjense que tenemos menos 5, 24 y 0. Yo para acordarme, háganme acordar. Saquemos la altura máxima. Dice menos B arriba. ¿B cuánto valía? 24, ¿estamos de acuerdo? Ustedes tienen, ¿sí? Sobre 2A, ¿cuánto valía? Menos 5 por 2, 10.
Queda con signo negativo. Aclaro que me va a quedar menos, menos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Pongo porque era 2 por menos 5. ¿Sí? Y el segundo término es b al cuadrado. 24 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Alguno con la calculadora que ande por ahí? ¿Cuánto? 500. Acá me dicen, me suena muy... Puede ser porque 525 es... 576. Si no me están dictando mal acá, ¿eh? Yo estoy... 500... Ponemos el menos 576 dividido 4 por A. A era menos 5. 20. Por 4. 20. Menos 20. Menos porque era más C, que dijimos C vale 0. Así que como C valía 0, no nos influye en nada. Pongámoslo lindo a este número. Menos 24 sobre menos 10, uno podría decir, si lo quieren poner en números decimales, es 2,4 positivo, ¿sí? Podemos pensarlo como 2,4 positivo, menos menos me queda positivo. El otro número también es positivo. Díganme ustedes, 576 dividido 20, podemos, o lo dejamos así, o lo pasamos a un número decimal. Alguno que esté con más luces me dice... Esto queda como qué número. ¿Cómo? ¿Quedó? 280. Dividido 2. O sea, sí. O sea, el punto sería x2.4 y 288. Grafico, digamos, y en ese punto es donde... ¿No es 28,8, perdón? ¿Eh? 28,8. 28,8. Ah, el de arriba era 57,6, disculpen, yo pensé que era... Ya me perdí yo, ¿eh? Pensé que era... 576, ni yo me entiendo lo que yo escribí. 2,4 y 28,8. En ese punto tenemos el vértice de la parábola. Ese vértice lo que me está indicando, digamos, es la altura máxima que va, en la cual voy a, digamos, cuando lance el objeto hacia el aire, la altura máxima que va a tener y después empieza a caer de nuevo. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Bueno, acá lo tienen. Está puesto con números, digamos, está con fracciones en vez de con números decimales, le aclaro. ¿Sí? Pero bueno, les dice que ahí está, 28,8 metros, ¿sí? La alcanza a los 2,4 segundos y luego comienza el descenso. ¿Sí? ¿Nos dio lo mismo? Ya... Sí, está. 28,8 metros a los 2,4 segundos. Más que nada, acá había unos ejercicios para que practiquen, pero la idea es que ustedes puedan, mirando una función, ya saber si tiene un máximo y un mínimo, que tengan a mano la fórmula para sacar el vértice y para saber en qué punto está dado ese máximo y ese mínimo, ¿sí? Como decíamos, uno ya mirando la función puede saber, y esto quedó mal de la semana pasada, esta función tiene un máximo porque A es igual a menos 1, en esa que ustedes tienen ahí arriba, ¿sí? El valor de A es menos 1, tienen menos 1x al cuadrado menos 2x más 3, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Algo que quieran que aclare? Para el... Gracias, profe. No,
de nada. Para la evaluación me había olvidado decirles, siempre tengan a mano una calculadora, si no la calculadora, papel y lápiz y demás, como para poder sacar cálculos, porque puede haber, no cálculos demasiado complejos, pero digo, bueno, que ustedes tengan una función y les pregunte si tiene máximo, o sea, escrita, una función cuadrática de segundo orden, si tiene máximo, si tiene mínimo, sumar dos vectores, restar dos vectores, lo que estuvimos haciendo hoy es algo que puede aparecer en la evaluación que hacen durante esta semana. Así que siempre les recomiendo tener papel y lápiz a mano, calculadora, si no se acuerdan, digo, porque por ahí les lleva un tiempito elevar al cuadrado, digamos, como tienen que hacer cuando tienen x al cuadrado y demás. Entonces tener la calculadora a mano, ¿sí? Para la suma, resta, uno por ahí está más ágil, pero por ahí si tiene que estar elevando al cuadrado, sumando, restando y demás, tengan siempre la calculadora a mano, cerquita, para poder hacer la evaluación. Siempre el tiempo está pensado para que no se enloquezcan. ¿Qué significa? Ustedes van a ver, y yo lo veo después cuando los hacen, que les sobra tiempo. O sea, no se enloquezcan, no empiecen a hacer los cálculos así a las apuradas, porque la idea no es que corran una maratón, ¿sí?, matemática, sino, como les decía, más o menos yo ir entendiendo, y a partir de eso, y que ustedes evalúen a ver qué entendieron y qué no, y a mí también me sirve para ver cuáles son, digamos, por ahí si yo veo que hay una pregunta que el 40% la contestó mal, es porque algo no estuvo bien explicado en clase. O sea, eso es sencillo para mí. Si la mayoría está contestando mal algo, ¿sí?, la mayoría o un porcentaje algo, es porque algo no se entendió en la clase. Entonces, por eso también a mí me sirve ver esas evaluaciones. La evaluación anterior, los errores fueron bien dispersos. Digo, no hubo errores de decir, hay algo que no se entendió, ¿sí? Los errores fueron bien dispersos. La mayoría en los primeros intentos fue el tema de las gráficas. Ustedes vieron, bueno, que tropezaron con esa dificultad tecnológica, podríamos decir, que la solucionamos después para los últimos días, que todos pudieran ver las gráficas. Pero no hubo, lo que yo digo por ahí es una pregunta que tenía para mí un elevado número de alumnos que la responda mal es cuando me dice el 40% de los alumnos la contestó mal, ¿sí? Ya ahí a mí me llama la atención porque digo, esa misma pregunta, el 40% no la entendió, es porque o está mal escrita la pregunta, mal formulada, o ese tema no se entendió, ese punto en especial no se entendió. Así que les digo, se lo toman con calma, no se apuran, ¿sí?, y tienen el tiempo suficiente para contestar las preguntas. Sí tengan a mano, como les digo, lapicera, papel para escribir, calculadora. Eso es lo que es necesario, digamos, para poder resolverlo. Obviamente los apuntes de la materia. ¿Alguna duda? Sí, siempre tengan los apuntes a mano, porque digamos, aclaro algunas cuestiones. Nunca les voy a tomar algo que no les di, o sea, no me parece que, porque no es la finalidad. No, todo lo que se les pregunta, digamos, fue dado, fue comentado en la clase, de alguna manera, entonces a partir de eso ustedes van a tener los conocimientos, digamos, más allá de que van a tener que hacer cálculos, obviamente, pero bueno, los conocimientos están dados en las clases. Si no hay preguntas, nos encontramos el viernes. Como les dije, el viernes va a ser bien práctico, así que si pueden cada dos tener una notebook o una PC con lo que le tengan a mano para trabajar con Excel, porque vamos a ir haciendo práctica en Excel. Esto es lo que vamos a trabajar el viernes, ¿sí? Es bien taller de matemática y como les dije, un día antes yo ya subo los ejercicios con los cuales vamos a estar trabajando, para que ustedes lo tengan en la mano a los ejercicios, pero la idea es resolverlos en la clase, ¿sí? No es que antes lo tienen que resolver, sino lo vamos a ir resolviendo en la clase, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, Paraná me saluda, ¿sí? Nos vemos. Bueno, nos vemos el viernes esta semana, ¿sí? No me van a extrañar mucho. Nos vemos pronto. Feliz día del estudiante para todos. Bueno, sí, la profesora sigue estudiando, así que...
Gracias, igualmente. Gracias por recordármelo, pues feliz día del estudiante, y si no hacen el picnic el viernes en el aula. ¿Cuándo es el picnic, profe? Picnic en la clase, se llevan ustedes una tortita con el mate, unos sanguchitos. Mientras están en clase. Cerveza no, alcohol no, pero el viernes cuando estamos en clase, ustedes hacen picnic, digamos, mientras están en mi clase. ¿No les parece? Bueno. No. Buena idea. Hasta el viernes. Chao, nos vemos, hasta luego.